Bueno, dando inicio al epílogo, ¿cierto? Nosotros lo propusimos como recapitulación, y en el ejercicio de recapitulación, bueno, en primer lugar agradecerte a ti, Marcial, porque parte importante de todo este dínamo, como siguiendo un poco los conceptos que salieron en la mesa anterior, que ha tenido forma con el seminario, partió en un diálogo contigo en la distancia y que permitió que el gesto de escritura deviniera texto y ese texto deviniera convocatoria o sea, qué bueno que no llegó al fin pensado, el fin original. Eso estaba pensando, que este es un mucho mejor fin. O sea, digamos, con punto de llegada, digamos, de esa conversación y de ese texto. Y como que me da mucha alegría y me quita casi como culpa de encima, además. Que al final no fue mía, pero sí. Y entonces no me alegra mucho, digamos, que las conversaciones, o sea, lo impredecible, digamos, y que uno tiene que actuar bien y en buena fe y con honestidad cuando aparecen obstáculos, y tener como la confianza de que las cosas en su propia potencia van a llegar a sus lugares que todavía no se pueden predecir de antemano. Así que felicitaciones, y me da alegría y humildad y todo lo demás, digamos, de haber sido parte de este proceso, porque este seminario es extraordinario. Oigan, yo tengo que interrumpir y decir algo muy importante. Uh-huh. Y es que está en camino una tromba iracunda parece que hay un temporal en las costas del Pacífico que se llama Enrique. Y ayer cayeron los primeros rayos, tronó un transformador y nos quedamos sin luz como 8 horas. Ya. Es muy probable que pase eso, o sea, que me encuentre otra vez a la intemperie, porque ahorita ya se fue. A mi experiencia, los Enriques son terribles. Nunca he conocido un Enrique bueno. Entonces, bueno, tal vez voy a desaparecer porque me voy a quedar sin luz. Bueno, pero todavía no. Pero mientras eso no pase, aquí voy a estar. Uh-huh. Y sí, lo que dice Patricio es como bien importante para nosotros. Queríamos tener este momento por fin como de volver a platicar contigo, porque tú fuiste el editor de ese texto y la verdad es que nos gustó mucho más cómo quedó. Qué alegría, qué bueno. No me da. Ah, güey, se fue. No, se quedó. fue. A ver. Enrique se la llevó. Sí, parece que Enrique se la llevó. Parece que sí, parece que sí. Pero, no, sí, es Vamos. Veamos si sigue en el WhatsApp. Pero, en el WhatsApp, sí. Pero no, bueno, no. Sí, inicialmente también con Alina habíamos pensado esta recapitulación, porque ya es de trasnoche, ¿no? Acá en Chile, yo estoy en Chile, son las 9:28 de la noche. Aquí también. Entonces, es más bien un espacio de diálogo, de conversación, y por eso también los tres juntos, ¿no? Como sí, para poder plantear esta especie de recapitulación. A ver, yo creo que podríamos dar unos minutos, ¿no? ¿Sí? No sé, sí. Dar unos minutitos, quizá unos 5 minutos, como para poder ver cuál es la situación de Lina. Sí, ahí, o sea, si está sin luz, o sea, se fue el internet, se fue, o sea, interferie. Partimos con la incerteza de que si iba a poder terminar, y bueno, ahí está. Compartí el texto también. A ver, dice que Alina no contesta. Ahí está, a ver, espérame, creo que... A ver si se puede conectar desde el teléfono. Eso. Si me dicen por aquí que se le fue la luz, ya. O sea que el teléfono sería la única forma.
Upa, sí, yo creo que con el teléfono, a ver, ojalá que tenga ahí el resto de batería y unas velas, porque me dijo hoy día que había ido a comprar velas, así que... Sí. No podíamos cerrar el seminario si no era con el golpe duro de la intemperie, ¿no? Entonces, y de la oscuridad. A ver, y todo en vivo. Ahí viene. Excelente. Bueno, quizás como retomar una pura cosa que te quería decir personalmente, bueno, contarle también a las amigas y a los amigos que están aún aquí en la conversación, que yo personalmente tampoco conocía a Marcial, y teníamos justamente un lugar común, ¿no? O sea, ambos tenemos en el cuerpo parte de la memoria del ser chileno, ¿no? O del Chile del último tiempo. Entonces, eh, creo que fue sumamente para mí como gratificante. Yo personalmente tampoco tenía la posibilidad de conocerte y ha sido un agrado enorme poder hacerlo a partir de este gesto de composición grupal, como fue la edición también del texto. Ajá. Entonces, como No, continuar con eso. igualmente. Y creo que, o sea, ahí, o sea, se instalan temas, tanto en el texto y en sus versiones como en el seminario, que yo creo que son categorías y que son absolutamente esenciales para seguir hacia adelante y seguir pensando. A mí el, el miedo mayor que yo tengo es que frente al contraataque, digamos, o frente a cómo avanzan los procesos y cómo el poder se acomoda a los estallidos sociales, a las irrupciones de toda índole, y las apaga y las sutura y las contiene y las, ¿no? Hace lo que hace el poder, los poderes en su sentido. Como mi miedo mayor es justamente la normalidad anterior, tanto de los estallidos como de la pandemia. Y creo que hay que, no sé, yo siento como que hay que como que tratar de trazar así una línea en algún momento, o sea, y colectiva, y hacernos de herramientas y de dispositivos que justamente permitan toda esa fuerza, que es tan mucho mayor que la nuestra colectiva, que va a intentar justamente volver a lo anterior, digamos, tanto sea la pandemia como sean las irrupciones sociales. Exacto. O sea, en el caso chileno, o sea, está, o sea, el tema de la constitución y eso ya, o sea, eso se ganó y no hay vuelta atrás de eso en un sentido como literal. Ese no es el caso en Estados Unidos. Aquí acaban de haber elecciones de alcalde y ganó un señor que es afroamericano y que es un ex policía y que es apoyado por Giuliani. Y el gobierno federal, como de la nada, creó un feriado nuevo del día de Juneteenth, que debería haber sido un feriado hace mucho tiempo, pero ya, o sea, o sea, uno ve el ciclo, el poder ejerciendo todo su poderío para cerrar el ciclo, como de irrupción, y que ya, esto llega aquí, esto se resuelve, aquí tienen el feriado, aquí tienen X, Y, Z y, ya, y se acaba. Entonces, eso en términos metodológicos, en términos como crítico-analíticos, es algo que yo creo que y políticos que no se puede permitir. O sea, o sea, la resistencia ahora es frente al retorno a una normalidad anterior. Y las irrupciones sociales de la escala y de la índole de la que ocurrió en Estados Unidos, de la que ocurrió en Chile y de la que está ocurriendo en Colombia, no pueden tener vuelta atrás en un sentido expandido, ¿no? Y creo que un espacio como este y las categorías, digamos, en juego y que se están desarrollando son absolutamente necesarias para mantener esa contención. Yo también he estado pensando mucho, aquí tuvimos un colega que falleció a muy temprana edad, de nombre de José Muñoz, que desarrolló una noción que él llamó brownness, como de lo café,
de la piel, y en relación al arte, a la producción artística chicana y latina de los 90, una cosa muy, muy sofisticado, pero que de alguna forma yo llegué a entender, en el 1% del concepto, pero un poco de un cierto como estado afectivo en el momento de la cruda de los 60 y los 70 y de los triunfos de los movimientos sociales y de las ganancias reales que produjeron, y que genera como una cierta generación como un sentido de la derrota en la victoria, y refractada por lo racial y por las distintas formas como interseccionales de desigualdad y de opresión. Y yo creo que, o sea, la última semana que ha sido como pensando en eso, o sea, como entrando, y en Chile también, o sea, el proceso constituyente ya es la caña, va a ser una caña depresiva de la derrota en la victoria, ¿no? Un paréntesis, Alina, qué bueno que volviste. Y sí, bueno, vamos a ver por cuánto tiempo, ¿no? Pero te cuento un poco, te cuento un poco lo que estábamos, porque realmente seguimos un rato conversando mientras estábamos organizando la espera, no, y compartiendo un poco sobre bueno, los dos que éramos chilenos, ¿no? Entonces empezamos como a pensar sobre estos desafíos que se han venido planteando, sobre todo teniendo en el cuerpo las revueltas, lo que ha producido las revueltas en Chile y así como en otras partes de en Estados Latinoamérica. Unidos, que son también, que es un poco eso, o sea, es como es la cruda de las revueltas, por decirlo en mexicano. Y José Muñoz, su noción de brownness, como teorizó en relación al arte y muchas cosas, justamente esa generación que vino después de esos triunfos y que estaba como que suspendida en esta sensación de que avanzamos, pero también absolutamente derrotados, y como que nada había cambiado y todo había cambiado. Entonces, ese estado afectivo, ¿no? Era lo que, como yo entiendo, y me pueden, seguro que no es absolutamente correcto, pero como yo logré entender esa noción de brownness de Muñoz. Y entonces, en el caso chileno y estadounidense, que son los lugares de donde yo pienso, es como entrando en ese espacio, o sea, post rebelión, post insurgencia. Y es algo que hay que pensar, ¿no? Es algo que hay que pensar. Y no sé, yo creo que de alguna forma, o sea, todo es como la dinámica de siempre, de alguna forma, pero darle nombre, darle sentido, y con categorías que te permitan pensarla en formas distintas y que te ayuden a resistir ese retorno a la normalidad que toda la maquinaria del poder nos quiere devolver. Nos quiere que como que ya, los vacunamos, está todo, y volvemos y abren las galerías y abren los teatros, y el performance sigue igual, y el arte sigue igual, y todo sigue igual, y todo sigue igual. Y toda la fuerza del capitalismo está en esa. Entonces yo creo que es esencial tener espacios de diálogo y discusión que nos permitan acuerpar conceptos y formas y dispositivos para resistir eso. Sí. Y creo que este seminario es un espacio, o sea, como que contribuye a eso. Entonces es muy valioso en ese sentido. Sí, como a propósito de eso, una cosa que lo agarré un poco de la mesa anterior y de la participación que tuviste en la mesa anterior, y que inicialmente dijiste, ¿no? Como que eras completamente pesimista, ¿cierto? Absolutamente. Estabas en un momento completamente pesimista. Brownness es la cruda de la victoria. Sí, yo creo que sí, diste un punto bien interesante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de normalidad, sobre todo teniendo en cuenta Chile, la normalidad era un pacto de silencio frente a lo que habíamos vivido en el 73, y actualmente vuelve el fantasma de esa normalidad con la idea de que este proceso pueda llegar a ser nuevamente interrumpido. Entonces, creo que es sumamente importante el desafío que se plantea frente a esa normalidad, a la normalidad de ceder al miedo, que en este caso nos constituyó,
hasta este gran movimiento telúrico, que fue la revuelta inicialmente y posteriormente el devenir pandémico de esas, como nosotros en algún momento acá lo planteamos ya afirmando un poco lo que se estaba insertando como virulencias de cuidado, que también surgieron frente a la represión y posteriormente frente a la gestión sanitaria, ¿no? Que sabemos que distribuía zonas de contagio y zonas de protección. Entonces, de algún modo, como virulencias de cuidado frente a lo que Parrini decía, ¿no? Como inmunidades coloniales que organizaban esa normalidad y que en este momento es frente a lo cual estamos tratando de construir, crear, tomar prestados, ¿no? Hacer mutar conceptos que se han ido como creando, ¿no? Entonces quizás como de ahí Estoy de acuerdo, partía. y en ese contexto, y los desgraciados todavía no nos dicen qué hicieron con nuestros muertos. O sea, como que ya, como que continúa. Dijiste pacto de silencio, y eso me llevó a esa otra cosa, ¿no? O sea, que todo esto por encima y todas las, como la cosa, el tiempo pasa y todas esas cosas, y todavía no sabemos dónde están los desaparecidos. Sí. O sea, imagínate. Entonces, sí, y en ese sentido es eso, pero hay que también como que celebrar todo lo que hay que celebrar, nunca dejar de hacerlo. Pero sí encuentro que los desafíos que se vienen son brutales y hay que entender lo que va a ocurrir con todo el poder y con todos sus mecanismos llevándonos hacia una normalización que es una vuelta antes de la pandemia y antes de las revueltas. Y esa es la pelea, ¿no? Es una pelea defensiva que hay que dar. Y para la cual estas categorías y este tipo de conversaciones y los tipos y lo que permiten son esenciales, porque eso no está hecho, esos dispositivos no están como creados y afinados. Ali, Ali, ¿está el micrófono? Sí, sí. Ahí. Así lo escucho por la tormenta. Uh-huh. Pero Los te truenos. escuchamos, te escuchamos. Ustedes sí me escuchan, pero como que no puedo seguir muy bien la conversación. Ahora sí que como tradujiste el término de intemperie como inclemency, así me siento como en los... ¿Cómo lo traduje? Inclemency. Inclemency. Wow, esa me costó traducir, o sea, como esto fue pero sí, intemperie, ya, como inclement weather. Sí, entonces un poco así estoy ahorita. Costó traducir eso. Un poco regresando a esto que creo que también es problemático o difícil de sostener, que tiene que ver con las poéticas del cuidado o las poéticas del cobijo. Es decir, qué tanto se pueden politizar, cuándo se pueden potenciar, cuál es su relación con otras situaciones o escenarios. Y creo que a lo mejor lo que tendríamos que pensar para no pensarlas en términos salvíficos de ninguna manera, ¿no? O como que existen al margen de la intemperie o como que son la solución, como que eso creo que sería un error del seminario si por ahí se entendieran las poéticas del cobijo, hubiera una entronización de las poéticas del cobijo. Creo que estas solamente se pueden entender en la intemperie y existen por la intemperie, ¿no? Y existen frente a lo que llamamos nosotros las políticas de la voluntad y que Rolnick comentaba como estos mecanismos de captura de la voluntad en los términos nietzscheanos, ¿no? Es decir, como este deseo capturado serían las políticas de la voluntad, ¿no? Y ahí es donde emergen las poéticas del cobijo, ¿no? Y yo creo que a mí como precisar esa tensión entre ambas ha sido para mí un hallazgo en el que como que no había caído en cuenta antes del seminario y mientras escribimos el texto. Porque de alguna forma cuando escribimos creo que el texto pensamos que podíamos hacer una suerte de catálogo, ¿no? O sea, o de rastreo de las poéticas del cobijo y decir, sí, hay esperanza, ahí vamos. Y creo que las poéticas del cobijo surgen por esto que comentábamos tú y yo tras bambalinas, ¿no? Marcial, en la ruina. O sea, vienen un poco, como tú decías también, de la derrota o del fracaso, que también lo mencionaba Lucas en su participación. Y decía, yo vengo del fracaso y hago desde el fracaso, ¿no? Porque yo vengo de una desaparición estructural, bueno, claro, él no, ¿no? Pero
es decir, Sí, sí, Tehuantepec, el pueblo de donde él viene su hermano, sí, ¿no? sí. Como de una desaparición sobre otra desaparición. Entonces, dice, entonces, para mí el éxito no es este éxito exitista, neoliberal, del Sí, self-management, sí. sino que el éxito es una deriva, si es que así se puede llamar, pero asumiendo el fracaso como la materialidad desde la cual se parte, ¿no? Ujú. Y creo que pensar las poéticas del cobijo allí, instaladas allí, incluso pueden ser muchísimo más, me parecen a mí más potentes, ¿no? Y por eso, o sea, y eso como que no, absolutamente de acuerdo, nos lleva a esas como viejas polémicas, o sea, y lo que yo creo que la pandemia, o sea, nos hace necesitar del Estado más que nunca, o sea, más que nunca, y con el Estado ya como, o sea, como corroído y ya inexistente y vaciado, como un estado fantasma, el Estado es como una estructura fantasma en el neoliberalismo, como la Universidad de Chile, que existe pero no existe, ¿no? O sea, esas cosas como, ¿no? O sea, como que ya todo vaciado, pero todavía cumpliendo funciones sociales y funciones robustas, pero vaciado. Eh, y yo creo que la pandemia nos hace correr hacia el Estado, o sea, es una catástrofe de tal índole, de tan... Entonces, ¿y qué significa eso en los distintos contextos? Uno, teóricamente y políticamente, pero también qué significa eso en cada uno de los contextos de Latinoamérica, de Estados Unidos, en lo que uno se tiene que plantear eso, ¿no? Y claro, o sea, que frente, sí, ciencia, por favor, vacunas, por favor, o sea, y esto es hace como 25 años, pero es algo, una cosa que nunca se me olvidó del libro, el primer libro de la Diane Nelson, escribiendo sobre el Estado en Guatemala y usó esta metáfora de la piñata. O sea, que todos le damos duro a la piñata, pero todos nos tiramos al suelo para recoger los dulces, ¿no? Y que esas dos cosas existen y que esa es como la gran contradicción. O sea, en pandemia, o sea, como de piñata effect, es como en full effect, ¿me entiendes? O sea, porque entonces, la respuesta ha sido, o sea, lo que pasa con las catástrofes, creo, o sea, como con los grandes desastres, ¿no? O sea, que también se necesita, o sea, que ya la fuerza desde abajo, la fuerza como mutua, comunitaria, micro, territorial, no es capaz, simplemente porque no está articulada en una forma que la permita hacerlo. Aquí lo que pasó con el huracán, con Sandy, o sea, que hubo toda esta respuesta desde abajo, el Occupy Sandy, en la estela de Occupy Wall Street, que se movilizó y la gente llegó a los lugares donde se necesitaban personas y cosas y comida antes que el Estado. Ahora, de ahí a decir que este es un argumento para que no existe un Estado, o sea, simplemente porque el Estado está fallido, está corroído y no llega, y llega el pueblo movilizado antes, en la olla común, no sé, entonces no, estas cosas como que nos llevan a esos mismos problemas, y la pandemia, o sea, como que, o sea, imagínense, sí, o sea, es difícil hacer ese argumento de que la ayuda mutua o sea, nos puede resolver la vida la forma tan brusca en la que se ha planteado la vida y la muerte en esta circunstancia. Sí, a partir de eso, lo que produce la pandemia, así como han producido otras crisis o otras catástrofes durante la historia por lo menos del siglo XX, como para poder no seguir tan atrás, ¿no? Ah, Entendiendo de estas variaciones que nos han hecho y removido toda esa serie de certezas, seguridades, sentidos en los cuales buscábamos agarrarnos para poder sostener algo así como una normalidad. Entonces, de algún modo, como poder pensar que hay una especie de crisis pandémica que lo que empuja es a esa fragilidad, y que a partir de esa fragilidad tenemos en el cuerpo ciertas inclinaciones a buscar en estas figuras, ¿no?, como más nostálgicas, ¿cierto?, de lo pasado, seguridades, antes de sostenernos frente al vértigo que nos produce también esa fragilidad. Ahora, tomando una cosa que decía Violeta en la conversación anterior, ¿no?
porque estábamos pensando sobre las insuficiencias, ¿cierto? Como decíamos, bueno, la insuficiencia de la telepresencialidad para plantear performance, para plantear gestos artísticos, etc. Eso también me lleva a preguntarme, ¿era suficiente la presencialidad? O sea, ¿cuántas cosas se habilitaron también con la telepresencialidad, con la instalación de tecnologías de estas características y cosas muy pequeñas, digamos, como esas luciérnagas que me gusta mucho, como la cita Lina desde Didi Uberman, ¿cierto? Y que tiene que ver, no sé, una experiencia, ¿no? Una estudiante que por la telepresencialidad, incluso aprovechando el anonimato, ese, el cuadradito negro, frente al cual muchas personas dicen, no, es la pérdida del rostro y todo eso, ella decía, bueno, ese manto oscuro, esa distancia con respecto al aula y a cómo se organizaba el habla y la posibilidad de hablar en la clase, me da más confianza a mí ahora para poder plantear mis ideas, ¿no? Entonces, creo que es sumamente interesante eso del concepto de intemperie, ¿no? Como ese carácter ambivalente, en el cual hay que tratar de dejar atrás, yo creo, ¿no? Tanto los pesimismos como los optimismos, y no más bien plantear una especie de inclinación hacia la sospecha, que lo venimos también como conversando con otras y con otros, ¿no? Poder estar muy como sensibles a las variaciones que plantean también estas transformaciones y que en muchos casos podemos, de manera como sobrecargada, inmediatamente decir, no, son lo peor, se ha perdido la humanidad, se ha perdido todo. Cuando por el contrario, en muchos casos, sin querer esperarlo, producen estallidos de vida donde habíamos dicho en la presencialidad no habrían tenido lugar. Entonces, como pensar en esa intemperie como ese lugar donde también se cobijan sorpresas o acontecimientos que nos hacen replantear, en este caso, que el problema no es solamente si tenemos o no tenemos prendida la cosa, ¿cierto? Sino que también si es que somos capaces de escuchar las capacidades de las personas como para poder buscar recovecos, como decíamos en el texto inicialmente, grietas, ¿cierto? En las que poder plantearse una nueva posibilidad para sí mismas y para sí mismos, otras confianzas, ¿no? Entonces, y que el texto siempre fue incompleto, si eso no es la novedad, es la certeza sobre eso que nos deja esto, que yo creo que es la novedad, ¿no? O sea, no es que hay una... y eso, no sé, me gustó mucho como lo planteó Violeta en ese sentido. Porque eso como no es necesariamente nuevo, o sea, lo incompleto de todo, la suplementariedad, o sea, como que filosofía 500.000 bibliotecas, pero hay una certeza que deja COVID frente a eso, la forma que lo planteó, que yo creo que es muy productiva. O sea, ya hay cosas que ya no están en disputa. Como que resuelve ciertas disputas y abre mil otras, pero hay ciertas cosas que ya no están en disputa, y esa es una de ellas, ¿no? Que es como que yo encuentro productiva, digamos, justamente para seguir, para construir y para un poco resistir la embestida que nos está tratando de devolver a una normalidad anterior de la pandemia y de los estallidos. Y los dos juntos, con una fuerza, o sea, con toda la fuerza de todos los poderes que nos exceden por todo de mil formas. Miren, yo quería leer una pequeña, dos parrafitos chiquititos de la última entrega sobre el desembarco de la montaña en las playas de Vigo, en Europa, ¿no? De esta embarcación zapatista que ahora va a reconquistar Europa. Y entonces, sí. El último texto que sale en Enlace Zapatista se pregunta, ¿eso es lo humano? Y es que está hablando sobre cuando Mari José, una de las zapatistas o trovas, se imaginó que iba a estar atravesando el Atlántico, ¿no? Y dice, ¿eso es lo humano, lo que borda el largo y oculto hilo que une geografías distintas y distantes, que enlaza calendarios próximos y lejanos? No lo sé, pero sí le recomendaría a quienes tienen por maldición el arte, plasmen en su sueño, el que sea, pero que sea suyo, porque nunca se sabe cuándo
y donde otra mirada, otro oído, otras manos, otro paso, otro corazón, en otro calendario y en otra geografía, habrá de bajarlo del extenso estante de las ilusiones, le abrirá las entrañas y lo plantará como una semilla en la doliente realidad. A mí, Sí. pues, me pareció una enunciación poderosísima, viniendo de la lucha zapatista, justamente pensando en esta realidad doliente, ¿no? De la que no es que vayamos a salir de un plumazo, pero sí que dentro de ella hay semillas que todavía se pueden sostener, ¿no? Hay sueños que todavía se pueden sostener, y allí es donde la vida cotidiana es posible también, ¿no? O sea, Absolutamente. no es un borramiento total, y sí, yo creo que si de la intemperie radical a la que nos impuso la pandemia, con este nuevo lenguaje de guerra, con este nuevo lenguaje biomédico y esta securitización social, con esta proliferación de enemigos y de otros y de amenazas, es decir, si no se potencian esas pequeñas luciérnagas que han emergido o que hemos hecho emerger, bueno, pues ya, ¿no? ¿Para qué? Pero creo que justo ahí, en esas posibilidades de sueños, de ilusiones, de prácticas cotidianas, es donde yo creo que se le puede ver la dimensión tanto al monstruo de la intemperie como a estas estrategias de apapacho, como lo decía Violeta Luna, ¿no? Porque bueno, sin el apapacho no podríamos estar, básicamente, ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver con una dimensión de afecciones, de pasiones alegres, de relatos, de memorias desobedientes, de procesos destituyentes también, ¿no? Y yo creo que ahí puede ir un eje, ¿no? Que creo que se levanta en este seminario, que también tiene que ver con algo que decía Parrini, ¿no? Es decir, como que es el momento de suspender las preguntas y dejarlas allí como una metodología y no partir, suspenderlas como no brincar inmediatamente a una conclusión, ¿no? No hacerlas cada vez más intensas y más densas, porque también las categorías que teníamos pensadas, si las seguimos pensando de la misma manera, no nos van a servir para dar cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? O de estas secuelas subjetivas de la pandemia que tienen que ver con la ansiedad, el horror, el insomnio, la angustia, la soledad, ¿no? Creo que Rosana decía en la mañana como el vaciamiento de la experiencia social, como la conocíamos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ahorita no haya una experiencia social, aunque esté mediada por la pantalla y no los puedan tocar, ¿no? Igual están circulando las afecciones. Entonces, creo que sí es un momento de poner muy en jaque muchísimas cosas, ¿no? Y ese es creo que uno de los grandes desafíos de esta intemperie, ¿no? De acuerdo. Y mientras nos cueste ponernos de acuerdo en qué hacer, el deshacer tiene que ser claro. Sí. O sea, nos podemos poner de acuerdo de qué hay que desmantelar. Y en ese proceso, quizás ahí, con todo lo que habla, o sea, ahí vamos a construir y de ahí porque no hay acuerdo propositivo. Entonces yo creo que el lugar de los acuerdos es destituyente en este momento. Y eso hay que potenciarlo y verle las implicaciones que eso tiene frente a las categorías, a nuestras prácticas, a las formas que como que pensamos la política, ¿no? Y que es la gran contribución, digamos, de los estallidos de los últimos años ha sido esa. Sí, yo ahí también como que pondría un acento, que quizás como para poder abrir un poco y profundizar en este concepto, porque acá en Chile, sobre todo al alero del momento constituyente, el furor de los destituyentes marca pauta, digamos, ¿no? Como dentro del rating, si uno dice destituyente, la gente se reúne, ¿no? Y posiblemente hay una especie de asimilación de que cuando uno destituye, vota un monumento. Y yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿por qué lo tomo, no?
porque creo que tú planteaste un ejemplo en la mesa anterior, ¿cierto? Que es el momento de votar estatuas, ¿cierto? Completamente de acuerdo. Pero creo que es sumamente interesante de poner atención en la experiencia vivida por aquellas y aquellos que lo votaron, antes que en el peso del contenido simbólico que podría o no tener la estatua y la necesidad o apremio que nos podría producir el tratar de poner otras, ¿no? Como que inmediatamente, al momento de votar una estatua, entonces, ¿y qué estatua vamos a poner entonces? ¿No? Quizá hay un momento intersticial, que es el momento el momento de reunión, en el que la gente va y va a algo que posiblemente no sabe para dónde va, pero está. Y un poco lo que pasaba con Plaza Dignidad ya un tiempo, ¿no? Porque algunos aparecen, no sé, no, se está estetizando la experiencia de dignidad, digamos, porque al final uno iba a dignidad y siempre era lo mismo, y aparecía la policía y como que había toda una escena montada que se reproducía todos los días. Ahora yo decía, bueno, ya es un problema, el problema de menos. Yo me pregunto es, ¿qué es lo que hace que esas personas se reúnan, se vayan? ¿Qué es lo que pasa en esa circulación hacia las casas? ¿Y qué es aquello que pasa en las casas que después lo hace devolverse? Más que para poder sostener la teatralidad, como para poder buscar ese lugar de encuentro en torno a lo imprevisto de la reunión. Porque no sabemos si vamos a botar la estatua, no sabemos si realmente nos van a mojar o no nos van a mojar. Lo que sabemos es que nos vamos a encontrar con otras y con otros que no necesariamente sabemos qué vamos a hacer. Entonces hay como una especie de fuerza de atracción, que es la de reunión, y que creo que es clave como para poder pensar lo destituyente, porque en ese sentido pienso en Sueli, ¿no? Porque destituir es más bien como un ejercicio de desprogramación. Y ese ejercicio de desprogramación no termina ni se reduce a cambiar un símbolo por otro. No, para nada. Entonces, sí, Aquí en Estados Unidos hay, por generaciones, hay una tradición radical negroamericana, o sea, que viene planteando el abolicionismo, y el abolicionismo no es solo acabar con la policía, es un proyecto social enorme, que yo creo que si hay alguna, como las ideas fuerzas destituyentes que se han dado, que se han potenciado y han crecido y han pasado de un margen académico a un centro de conversación nacional, o sea, con un código como aceptable de financiar, que no es el punto, que, o sea, el abolicionismo negro norteamericano tiene horizontes utópicos, y que justamente, o sea, que más allá de las dinámicas de la reunión y del espacio y del monumento, hay planteamientos, digamos, de reimaginación de lo social muy radicales, y que eso se tiene que atender, o sea, el abolicionismo, al traducirlo al español, como que nos conlleva un poco el peso y la densidad que tiene acá. Pero entonces como ahí esas cosas están muy ligadas, y yo creo que ahí hay muchas conversaciones que tener y muchos vínculos de poder como conversar entre tradiciones críticas, y hacer y construir y como expandir, digamos, las discusiones, porque eso es algo que ya, o sea, que en Estados Unidos es muy fuerte y viene de una tradición intelectual, política, radical, negroamericana, o sea, desde de siglos, ¿no? Y es importante, o sea, o sea que la abolición no es simplemente la destrucción y la creación del vacío, de un vacío, ¿no? Ese es justamente el punto, ¿no? No es simplemente que no haya policía. No, eso no es que no hayan cárceles. O sea, los horizontes como utópicos que existen ahí dentro de esa tradición de pensamiento son mucho mayores, y yo creo que se prestan un poco para diálogos muy importantes dentro en estos procesos, y yo creo que son necesarios en este momento. Así que eso, pues. A propósito de eso, como citar un punto que me acuerdo del proceso de reflexión que empezamos a tener posterior al ejercicio de escritura, y que fue ya en el momento en que Ana y Tati, ¿cierto? Bueno, y Rafa luego reciben la convocatoria o dicen, no, sí, esto es más que
más que un texto, una convocatoria, ¿cierto? Ajá. Y que tiene que ver con que aquí hay por ejemplo, una potencia de esta distancia o de esta telepresencialidad que permitió, por ejemplo, que podamos poner a dialogar escenarios muy distintos, ¿no? Como el escenario muy distinto que hay entre Chile y México, que es a partir del cual nos buscamos reunir con Alina, y que a partir, por ejemplo, de una conversación, ¿no? Porque tuvimos una conversación con respecto a Santiago López Petit, ¿no? Y como que Alina decía, pero la experiencia de ese señor blanco no sé si sea como muy parecida a la mía, ¿no? A México. Yo le decía, pero sí es muy parecida a la experiencia bancarizante que existe en Chile. Y Ana, que está en Estados Unidos, pero que nació en España, digamos, ¿cierto? Dice, sí, pero aquí hay una zona de conexión que plantea una diferencia, más que una proximidad, pero a partir de ella podemos reunir diálogos. Claro. ¿Cierto? Y esa es una clave sumamente importante que también habilita la telepresencialidad y que estaba, por ejemplo, en la propuesta de Violeta Luna, y que también lo planteó Parrini, ¿no? Cuando dice, no es momento de decir, sí, nosotros tenemos o hemos vivido un confinamiento eterno, o hemos vivido un confinamiento anterior a la pandemia, por ejemplo, a partir de la experiencia de los cuerpos trans, ¿no? Que han estado como más o menos siempre, históricamente, apremiadas por decir, sí, tengo que asumir una identidad. Y a propósito de una experiencia de una compañera trans, que decía, sí, yo siempre he estado históricamente confinada a un principio de identidad. Pero Parrini decía, bueno, hay que saber marcar también la excepcionalidad, la variación entre ese momento de intemperie y este momento de intemperie. Creo que eso es clave, porque, y aquí quería como invitar a Alina, porque una de las cosas que yo tuve la posibilidad de estar en México y de compartir muchísimo tanto con Alina como con otras compañeras y compañeros, y a mí, por ejemplo, me marcó radicalmente el hecho de esa experiencia común con respecto a la desaparición y la guerra. Sí, pues. ¿Cierto? Y entonces ahí hay una diferencia, pero a partir de la cual también nos atraemos en la diferencia. Y quisiera como que Alina pudiera ahí como abordar un poco cómo ella ha recepcionado estas encrucijadas en este mapa de desapariciones y de guerra que existe en México, porque para mí es clave, sobre todo en el contexto en que la imaginación política y las marcas del daño que tenemos en el cuerpo en torno a desaparición y guerra se quedan sí en el 73. Acá hay otras experiencias durante los 80 y durante los 90, pero son radicalmente distintas. Entonces, como... Pues a ver, sí son radicalmente distintas porque acá se está haciendo la búsqueda, se está intentando hacer memoria en el medio de la guerra. O sea, no ha habido nada que zanje y que reconozca que hay desaparecidos, para empezar, ¿no? Entonces es como muy a contracorriente, muy a salto de mata, ¿no? Y luego hay muchas tecnologías o mecanismos por parte de las instituciones, el Estado, que es producir la desaparición de la desaparición, es decir, las cifras, por ejemplo, ¿no? Que es algo contra lo que hay que estar bregando. Y ahí en términos de resistencia social, que son estos colectivos de madres y padres buscando a sus hijos en los cerros, en destampado, haciendo hoyos con varas y oliendo, y sacando pequeños fragmentos y luego llevando estos fragmentos a analizar cuando se puede, o solamente señalar que ahí se encontraron algunos vestigios. Y ahí me gusta mucho recordar algo que dice un amigo psicoanalista, que ya, de hecho, Pati y yo ya hemos citado, que se llama Flavio, ¿no? Flavio Meléndez, y él decía que acá en México estaba pasando una particularidad, ¿no? Que tenía que ver con el resto y el fragmento, ¿no? Entonces, no que no hubiera restos y fragmentos y no se lidiara con eso en el cono sur, sino que acá lo único que va a distinguir a un resto de un ser querido es el amor del familiar. Y ya. Y es esa búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda tal vez también como de cuidar el resto y de hacer que entonces un resto signifique, aunque no saben para qué familiar vaya a significar. La otra creo que tiene que ver también como con la potencia de rostrificar, ¿no? De revolver, devolver el rostro a los que no lo tienen o a los que lo han perdido históricamente, estructuralmente o por la desaparición forzada. Y ahí yo recuerdo mucho algo que sucedió en México, que fue cuando Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, hace ya
6 años casi, ¿no? Más. Vamos para 7 años. Cuando se fuga la imagen horrible de Julio César Mondragón, este chico al que le quitan justamente el rostro. Y lo que tenemos es una imagen para producir terror y una imagen espectacularizante de ese terror, ¿no? Y lo que se hace inmediatamente es ponerle el rostro a Julio César Mondragón. Y entonces empieza a haber un montón de campañas, y aquí vuelvo un poco a esta discusión que teníamos en la mesa anterior sobre estética o arte, ¿no? Que yo pensaría que a lo mejor podríamos hablar más bien de estética, ¿no? Es decir, cómo producir un sensible otro a contramano de la espectacularización de la violencia. Es decir, cómo producir una forma de decir, de pensar, de mirar diferente a la violencia y de alguna forma mitigar o apaciguar esa brutal y cruel mecanismo del poder, ¿no? Que a mí con el rostro de Julio César Mondragón me impactó. Y entonces lo que hay es un despliegue brutal de diseñadores, artistas, chavos jugando con el PDF o con lo que fuera, viralización de videos para volver a poner el rostro de Julio César Mondragón y singularizar esa historia, ¿no? Entonces creo que acá en lo que estamos mucho es como en de qué manera poner un relato que singularice las experiencias de la desaparición y que no se quede en un dato inerme, ¿no? En un dato indolente, en un tratamiento, y creo que eso es como, ahorita que estamos hablando también del Estado, creo que la noción de la indolencia del Estado en México es una clave de lectura, ¿no? Tenemos un Estado que te somete a la intemperie y que además es indolente frente a ello. Entonces, cuando pensábamos en el Estado está, no está, bueno, está para ciertas cosas y a veces, pero también está para producir abandonos, ¿sí? O sea, toda la gestión de la pandemia ha sido también una forma de dar cuenta de cómo se producen los abandonos. Y sobre la pandemia, las familias siguen buscando a sus familiares. No, y que la indolencia no es ausencia, la indolencia es presencia es una gestión. En su máxima crueldad. O sea, lo que hemos visto con los estallidos, que la respuesta, o sea, que en Chile se les diera por reventar ojos, por orden, o sea, reventarle los ojos, a mutilar, o sea, de la forma que, o sea, ¿no? Que se dio. O sea, que aparentemente en Colombia no es suficiente reventar ojos, que ya lo han estado haciendo en estas protestas. Hace 4 días apareció un chico de la primera línea en Cali decapitado, ¿no? Que es algo que no ocurrió en Chile. Entonces, también son ejercicios, o sea, como que la crueldad se muestra en una brutalidad absoluta, que en sus formas positivas, ¿no? Se ve y se puede espectacularizar, pero mucho, o sea, pero la indolencia como una forma de crueldad a ese nivel es mucho más difícil graficar, representar y espectacularizar, pero jamás es ausencia, o sea, jamás es ausencia. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que sí, gestionar el abandono es una forma de hacer presente un modo de gobierno o una gubernamentalidad. Y de una brutalidad. Sí. O sea, la negación, o sea, la misma cosa con los desaparecidos en Chile, o sea, que sigan ocultando dónde están, que todavía no sepamos dónde están, que todavía esos militares que saben ya se están todos muriendo y tienen un pacto de silencio. O sea, esa es una crueldad mayor, y que es el silencio, y que es la indolencia, y que es la incapacidad impenetrable de hacer algo frente a ella, incluso de representarla. Ahí está el punto, yo creo que es muy, muy, muy potente eso, ¿no? Porque no es simplemente olvidar, sino es tratar de disminuir la capacidad o el deseo por encontrar, o por preguntarse, ¿no? Que la gente ya no desee encontrar a nadie, que la gente ya
¿Y por qué lo digo, no? Porque la figura del abandono y está relacionada también con una de las cosas con las que nos relacionamos como en la reflexión cuando abordamos la intemperie, porque la intemperie no era vaciamiento, no era un abandono como el arrojo a un bando, ¿cierto? Completamente vaciado, ausente, ¿no? Un campo descubierto, sino es por el contrario, es un desplazamiento del cuerpo a una zona completamente saturada de sentidos, de espectacularización, de criminalización, de discursos que impiden al cuerpo desarrollar una capacidad sensible de poder conectar con ciertos tímpanos y ciertos dolores de otras y de otros que no caben dentro de la imaginación del doliente al cual le parte el deseo de encontrar al otro, ¿no? Me acordé con esto de un ejercicio que hicimos político en el marco del 29 de marzo, que acá se llama el Día del Joven Combatiente, por el asesinato de dos jóvenes que fueron en 1985 y que hasta la fecha sigue siendo conmemorado en todos los barrios de estas periferias muy adentro de la ciudad. O sea, son las periferias que ya no están afuera, sino que están en el corazón de Santiago, ¿cierto? Y que salen todos los 29 de marzo a la calle, ¿no? Yo tuve la posibilidad de conocer a los padres de algunos de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Hicimos un ejercicio de correspondencia, donde los padres de los hermanos Vergara Toledo enviaban un mensaje a los padres de los compañeros desaparecidos en Ayotzinapa. Y lo vimos en una asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa mismo, y salía una frase que decía el padre de uno de los hermanos Vergara Toledo, decía que del dolor salga algo de vida, que de tu dolor y de mi dolor pueda salir algo de vida. Entonces creo que eso es muy interesante porque no es el mismo dolor, sino que hay un ejercicio de tratar de corresponderse, de abrirse al dolor del otro como un dolor completamente distinto, completamente extraño, pero al cual me es necesario cobijar en la diferencia. Sabemos que cobijar no es proteger, sino que cobijar es alojar para transformarse en algo, ¿no? Entonces, como el cobijo como una especie de proceso de transmutación también, ¿no? Yo alojo esa diferencia radical para poder dejar de ser el mismo que era y poder plantearme en una nueva serie de posibilidades para la vida. Entonces y con esto como abro, ¿no? Me quedo pensando como en Parrini, ¿no? Que decía este contacto que ahora tiene con, con chamanes, ¿cierto? De distintas tribus de pueblos ancestrales en México, y donde el encuentro era por los futuros posibles en lo que podría llegar a ser posible estar en común, ¿no? ¿Cómo tú imaginas el futuro? ¿Cómo yo imagino el futuro? ¿Y por qué ambos, en nuestros campos de diferencia, a partir de nuestros gestos escriturales distintos, podemos llegar a desear pensar en un futuro? Ese deseo o ese encuentro en el deseo del futuro, creo que es clave dentro de la desorientación porque nos da un poco de vida, ¿no? Aunque yo rescato la no futuridad como lugar productivo. O sea, yo creo que Ajá. dentro de eso hay que ponerlo en tensión con el decir que no hay futuro y no tengan hijos y aquí se acaba. La futuridad no puede existir sin su dicotómico afuera de la tensión de su opuesto. Porque si no, o sea, nos deja muchos afuera. Sí, Entonces, completamente. y sí, pero yo creo que esa futuridad solo se potencia desde su negación también. Y qué más negación hay que la desaparición y qué más negación hay que todo eso. Pero yo creo que igual, más aún que eso, yo creo que en estos casos también es la indolencia, el silencio, o sea, todas estas cosas que ocurren y que tenemos en común dentro de la diferencia, y yo creo que también son una forma de castigo continuo a los familiares, de individualización, de un castigo perpetuo para esas familias y para esas comunidades, y eso también es su punto, y que si bien eso se expresa en una forma más masiva el no olvidar, digamos, en las comunidades más directamente afectadas, es justamente lo que te permite, o sea, lo que te obliga a no olvidar.
Entonces cumple esa función doble de un castigo y una crueldad sin fin, pero no para toda la sociedad. Fíjate que ahora, hace unas semanas estaba platicando con Ludmila Ferrari, que yo creo que Marcial tú la conoces, ¿no? Sí, sí. Colombiana, venezolana, artista, está en Michigan. Y entonces ella tiene ahí un proyecto de trabajar con La Escombrera en Medellín, que es un lugar también a donde echaron un montón de cuerpos de la Comuna 13. No le llaman comuna, le llaman, no, se me fue ahorita cómo le llaman en Colombia. Pero, y el proyecto de ella se llama La Memoria del Olvido. Ajá. Porque lo que le interesa es justamente cuáles son los mecanismos que van produciendo el olvido. Entonces, no es un rollo de recuperar, o sea, no es un tema de recuperar la memoria primigenia como si tal cosa existiera, sino más bien de encontrar cuáles han sido los mecanismos de producción de olvido. Y es otra forma de desmontaje de la memoria, ¿no? Y es otra forma de desmontaje del pasado, pero ahora sí como desde los mecanismos y las operaciones más concretas de producción de olvido. Y es el otro lado de la búsqueda, ¿no? Es otro lado de la memoria de quienes ya no están, sino que es la memoria de las prácticas del Estado o de los paras o del Estado empresarial, de lo que queramos, ¿no? De todos aquellos actores difusos a veces que producen estas desapariciones, ¿no? Es decir, que a mí ese rastreo me pareció muy potente, ¿no? En términos de, bueno, hasta dónde se pueden empezar hasta dónde se puede activar la memoria. Y es que eso me parece que es más cercano al caso mexicano. Sí. O sea, no puedo saber, no puedo recuperarlos, no puedo volverlos a la presencia, ¿no? Pero tal vez sí puedo desmontar todo el escenario que produjo el olvido. Y ese lugar de resistencia a mí me pareció muy interesante. Es como una suerte de regresar al futuro. Sí, de todas ¿no? maneras. Es decir, no vamos a regresar al pasado. Regresar al futuro tiene que ver con volver a instalar las posibilidades de un horizonte de sentido, otro, ¿no? Pero sin dejar de lado esta tensión con qué fue lo que produjo que estemos en la necesidad de producir este horizonte de sentido otro. Sí, ahí hay una cosa que la tomo de la discusión que se armó hoy día, que fue muy interesante y que con la que finalizó la conversación entre Gabriel y Rosana, ¿sí? Con respecto a las pedagogías. Porque me parece clave, sobre todo cuando tú dices ahora, ¿no? Tratemos de buscar e identificar esas máquinas. Ahora se trabó Pato. Ahora está lloviendo en Santiago. Y de hecho, ha estado lloviendo estos días, no sé si en Santiago, pero en el campo, en estos lugares de sequía, sí. Llovió como una hora hoy día, así que como que todo, así, la felicidad de la lluvia en lugares secos, así como... Claro. Ahí volví. Ahí estás. Sí, eso, las pedagogías. Nuestras lluvias, ¿viste? Sí, lo de las pedagogías. Y aquí algo como, por ejemplo, con relación a lo de Rita, que era de Rita Segato, ¿no? Con la idea de pedagogía de la crueldad. Que, por ejemplo, en Tijuana yo la vi y que es muy siniestro, ¿no? Que tiene que ver con que, por ejemplo, frente al cuerpo, ahí, adelante tuyo, te sientes incapaz de poder buscar un relato posible distinto al que muestra el asesinato, ¿no? Entonces ahí hay una máquina de olvido y que es la máquina punitiva, de algún modo. Ah, no, es que si lo mataron es porque en algo andaba, ¿no? Inmediatamente hay una capacidad, o sea, una neutralización total de la capacidad sensible de poder preguntarse por el relato posible ahí, ¿no? Y hay otras, ¿no? Que son más en clave como friendly, ¿no? Como nosotros lo hablamos con un compañero hace poco que estamos escribiendo un artículo, ¿cierto? Este capitalismo de vigilancia friendly. Y que es, por ejemplo, no, yo tengo toda la voluntad de transformarle la vida al joven de la población y voy a la villa y voy con mi montaje de educación, modelo educativo y con mi pedagogía y yo te vengo a ayudar para que tú puedas salir adelante. ¿Quién le preguntó si esa persona tenía un adelante o un atrás, digamos, ¿no? Entonces inmediatamente como que hay un sentido de bondad y de emancipación que uno instala, ¿no? Inmediatamente en el otro y que impide la capacidad de poder articular una pregunta
que nos permita como seguir hilando una relación con ese otro, ¿no? Y ahí, como a propósito de los ejercicios de identificar. Y otro que decía Marcial, que me pareció también muy bueno, y que lo voy a poner en relación con el concepto que me gusta muchísimo también de Rosana, que es el de otoño civilizatorio, ¿cierto? Es la necesidad, de algún modo, de afirmar la derrota, de afirmar la derrota de las disputas de sentido que podíamos haber tenido en el 70, que podíamos haber tenido en los... Sí, las perdimos. ¡Pum! Y poder decir de un minuto a otro, están demasiado sobrecargadas de sentido y posiblemente ¿para qué? ¿Para qué vamos a tratar de continuarlas, no? ¿Por qué no nos preocupamos de estos micro momentos con los que la gente se está tratando de construir? Yo coincido contigo, Marcial, más que una futuridad, porque es un futuro que está después, ¿cierto? Sino que es un futuro presente, es un porvenir que es aquí y ahora, ¿no? Entonces, creo que ese es el ejercicio. La gente se está tratando de construir un futuro aquí y ahora. O sea, no un futuro teleológico. No, para nada. ¿No? No moderno. Es la posibilidad de reimaginar, como decía Marcial, ¿no? Claro. Bueno, yo me tengo que ir. Yo creo que es muy Se me buena, acabó el permiso. muy buena intervención. Sí. No, pero todo. Qué maravilla poder conversar. Esto lo deberíamos hacer con más frecuencia y seguir. Pero felicitaciones a los dos, bueno, y a todos, ¿no? Y todas que trabajaron en esto y lo podía. No, y gracias a ti, no haber Marcial. podido participar en más, me da una alegría tremenda haber contribuido a que esto fuese. Y bueno, pues que vamos y seguimos conversando. Un placer, Patricio. La próxima vez que vaya a Chile, iba a ir luego, pero quién sabe ahora. Sí. En Chile es un desastre y todavía no por la variante Delta. Así que ese es el desastre que viene, que todavía no. Entonces, quién sabe cuándo se pueda ir de nuevo, pero ahí nos vemos, sin duda. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Y acá te esperamos en México también. Ah, pero claro, pero eso ya es más recurrente, ahí, como en Jalisco en particular. Chapala. Guadalajara, Jalisco, por ahí ya, sí, pero de ahí somos. Sí. Bien, Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias y un besote, Marcial. Sí, igual. Thank you. Thank you.